Día, querida familia, buen día, querida gente linda, esperando un día más de gozo, un día más de calidad con el Señor. ¿Qué quiero decir con esto de un día más de calidad? Calidad es cuando reconozco que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la gratitud es todo de Él, porque todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, cuando estamos en esta sintonía con Dios, es un día de calidad con Dios, y no solamente de pedir, pedir, pedir y pedir. Queremos ver, o voy a ver, en estos 2 días, o sea, hoy y mañana, tocar un tema que aparece en Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 5. Y es que en este corto pasaje tenemos el ejemplo de 4 hombres que se mueven ante la necesidad ajena. Y queremos ver ellos cómo es que se mostraron. ¿Qué fue lo que ellos hicieron ante la necesidad ajena? Vamos a ver la premisa que aparece o lo que nos marca la situación que aparece en el versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días se oyó que estaba en casa. ¿Quién sabe en la casa de quién estaría, verdad? Visitando ahí en Capernaum. Dice el verso 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta, y él les predicaba la palabra. La situación es muy plana, muy llana, muy sencilla de entender. Jesús va con sus discípulos, llega a una ciudad llamada Capernaum. La gente que ya conocía lo que Jesús hacía, sus maravillas, que ya tenía, como había empezado. Recuerden, el ministerio de Jesús fue de 3 años. El primer año fue de preparación, el segundo año fue de conocimiento, de explosión. Entonces ya le conocían a Jesús y la gente comenzó a venir, de tal manera que dice que la gente quedaba fuera de la casa y Jesús desde ahí les predicaba la palabra. Dice el verso 3, y aquí se empiezan a ver a estos 4 hombres que traen a un paralítico. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a él, a Jesús, por supuesto. Entonces vinieron a él, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Se mostraron en primer lugar sensibles. O sea, ellos vieron la necesidad del paralítico. Ellos vieron y dijeron, ¿de qué manera podría llegar este paralítico hasta Jesús para que Jesús le sane si no lo puede hacer? Es paralítico. Entonces dice que ellos lo vieron, pero fueron sensibles. No solamente lo miraron y dijeron, bueno, arreglátela como pueda. No, dijeron, vamos a llevarlo. Seguramente se juntaron entre los 4 y dijeron, ¿viste que llegó Jesús? Sí, yo escuché que hace muchos milagros. Tenemos a este paralítico, ¿por qué no lo llevamos? ¿Saben qué me hace acordar a Nehemías? Israel los judíos estaban cautivos en Babilonia. Pero un rey le permite a Esdras ir a Jerusalén y reconstruir el templo. Ahora, Nehemías es uno de los que se queda en Babilonia porque era copero del rey. Pero un hermano de Nehemías va a Jerusalén. Y cuando regresa, Nehemías le pregunta, ¿cómo está Jerusalén? Y el hermano de Nehemías le dice, mirá, Nehemías, está destruido.
vieras qué mal que está la cosa en ese lugar. Y dice enseguida, en Nehemías capítulo 1, Nehemías dice, me senté, lloré, oré e hice duelo. Nehemías fue sensible a la necesidad. No dijo, yo estoy aquí sirviendo al lado del rey, como bien, duermo bien, tengo una casa. Él no dijo, ¿qué me importa cómo están en Jerusalén? No, él fue sensible, de tal manera que después en adelante el rey lo vio a Nehemías y vio que su rostro estaba demacrado y le preguntó, ¿qué es lo que te pasa? Nehemías le cuenta y el rey le permite a Nehemías ir a Jerusalén para reconstruir el muro. En primer lugar, estos hombres se mostraron sensibles. Dice, entonces vinieron a él unos cargando, trayendo un paralítico que era cargado por 4. En segundo lugar, se mostraron sacrificados. Dice, y cómo no, el versículo 4, la primera parte, dice, y cómo no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Descubrieron el techo donde estaba. O sea, lo subieron. Las casas tenían por lo general una escalera por la parte exterior que iba al techo. Y en el techo se hacían diferentes cosas como secar ciertos granos, diferentes actividades. El techo no era como tenemos, por ejemplo, acá en Costa Rica, que son techos de latas y así en nube, sino que era un techo totalmente plano. Entonces ellos se muestran sacrificados. No podían acercarse a Jesús a causa de la multitud. ¿Y qué dijeron? Subámoslo al techo. Ahora, no era una gran escalera. Imagínense un cuerpo muerto, porque un paralítico es un peso muerto, en una camilla y 4 personas subiéndolo por la escalera y el peso y lo arriesgado que esto era también. Se mostraron sacrificados. ¿Cómo me hace acordar al ejemplo de David Brainerd? David Brainerd fue un misionero entre los indios en Estados Unidos. Dicen que en un momento David Brainerd, por una situación, dejó el campo de misiones, fue a la ciudad donde él había vivido y tenía que regresar por la montaña a lomo de burro. Y dicen que él iba en su cabalgadura, iba de nuevo a sus indios a enseñarles, a predicarles la palabra del Señor, iba pensando en ellos. Y se iba cada vez más inflando el fuego de lo que él quería, necesitaba predicarles el Evangelio. Y cuenta en su biografía que él se baja de la cabalgadura, se arrodilla, comienza a orar, y como era invierno, comentan los hombres que iban con él, que cuando David Brainerd se levanta de la oración, prácticamente estaba cubierto de la nieve. Se mostraron sacrificados. Estamos viviendo un tiempo muy, pero muy, muy especial. Necesitamos personas sacrificadas en este tiempo. Gente que no solamente sean sensibles a la necesidad que este mundo tiene del Evangelio, sino que dispongan su vida de una u otra manera, ya sea yendo en oración o proveyendo, no lo sé, pero que digan, necesitamos mantener la luz del Evangelio brillando, predicando esta palabra. Y lo último que vamos a ver hoy, lo otro lo vamos a ver mañana,
es que ellos se mostraron sabios. Dice la segunda parte del verso 4, ¿recuerdan? Lo subieron al techo. Dice, y abriendo y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Tenían los techos, era el techo plano, era duro, pero después tenía una parte blanda que era como un alero, donde esa parte se cubría con hojas de palmera y cosas así, era blando. Sin embargo, ellos abrieron el techo y tomando a Jesús, al paralítico, evidentemente, con algunas sogas, con algunas cuerdas, lo bajaron al paralítico y lo pusieron delante de Jesús. ¡Qué sabiduría! No solamente fueron sensibles, no solamente fueron sacrificados, sino que fueron sabios para hacer la obra de Dios. Hoy día no podemos abrir los templos, sí podemos abrir la iglesia. No podemos salir a predicar abiertamente la palabra de Dios en los templos o en las calles o tocando puertas. No importa, hay otras maneras. Tenemos que buscar la manera de seguir predicando y predicando la palabra de Dios. Se mostraron sensibles, se mostraron sacrificados, se mostraron sabios para poder llevar a este paralítico a los pies de Cristo. Mañana seguimos con este tema. Que Dios nos bendiga, querida familia.